Hola, ¿qué tal amigos? Hoy veremos el desempeño del proceso productivo con base en costos de producción. Iniciamos con lo que son costos predeterminados. Te invitamos a que me sigas y te daré un pequeño curso de lo que es costos predeterminados. Bueno, ¿qué son los costos predeterminados? El costo predeterminado son aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de una producción de un artículo o de prestación de un servicio. Nos dice que los costos predeterminados se calculan antes de hacerse o determinarse el producto, según sean las bases que se utilizan para su cálculo. Se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción, de procesos productivos o de cualquiera de sus derivaciones. ¿Ok? Tenemos tipos de costos predeterminados. Y nos dice que son costos estimados, costos estándar y costos presupuestados. El costo estimado representa la cantidad que según la empresa costará realmente un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo. ¿Vale? Es lo que dice el costo estimado. El costo estándar son costos científica y técnicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Costos presupuestados es el total de costos que se espera incurren en un determinado periodo. Ok, ahora veremos los objetivos y las características de los costos estimados. Los costos estimados son la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, ya que su cálculo se basa en la experiencia de vida, en el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar. Se originó en la necesidad de algunas personas en su trabajo particular y poco a poco fue extendiéndose a pequeñas y grandes industrias, en donde su aplicación es más factible. Los costos estimados parten del cálculo empírico de los costos de la producción, cifras que más tarde serán corregidas con los resultados reales de la producción. Ahora veremos la distinción entre los costos estimados y los costos históricos. Los estimados se obtienen antes de elaborar el producto o durante su transformación. Los históricos después de haber producido el artículo. Los estimados se basan en cálculos sobre experiencias adquiridas y un conocimiento amplio de la industria en cuestión. Los costos históricos no requieren ajustes en la técnica en sí. Los costos estimados indican lo que puede costar un producto o un artículo. El costo histórico indica lo que costó o lo que se invirtió. Las variaciones que se registran separadamente de la contabilidad como resultado, las diferencias se triplican para su investigación y análisis por parte de la administración. En esta unidad será referencia a la forma de predeterminación denominada costos estándar, la cual igual que los costos estimados. Costos predeterminados, definición y objetivos. Habíamos dicho anteriormente que los costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de producción de un artículo o la prestación de un servicio, según sean las bases que se utilicen para su cálculo. También se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos
pueden operarse en base a órdenes de producción de procesos continuos o de cualquiera de sus derivaciones. Recordemos que los costos históricos reales se registran hasta que se hayan sido realizados o causados. Esto ocasiona que se conozca el costo total hasta que se finalice el periodo o la producción, por lo cual se ha hecho necesario diseñar técnicas de evaluación predeterminadas que consisten en conocer mediante ciertos estudios por anticipado el costo de la producción. ¿Vale? Bueno. En anteriores diapositivas ya hemos definido qué son los costos predeterminados, ¿no? Y bueno, aquí vamos con lo que son los objetivos y características de los costos estimados. Dice que los costos estimados son la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, ya que su cálculo se basa en la experiencia vida, en el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar. Esto se originó en la necesidad de algunas personas en su trabajo particular y poco a poco fue extendiéndose a pequeñas y grandes industrias en donde su aplicación es más factible. Los costos estimados parten del cálculo empírico de los costos de la producción, cifras que más tarde serán corregidos con los resultados reales de la producción. En el año de 1996, según Baker, estos están integrados en las cuentas de cualquier contabilidad de costos. Dicha contabilidad se convierte en un sistema de costos predeterminados que se utilizan valores para registrar tanto los costos de los materiales, mano de obra directa, como los gastos indirectos de la fabricación. Es lo que según nos dice Neunier y Deakin en 1994. Huicochea, a este proceso de comparación se denomina análisis de variaciones, el cual tiene una gran incidencia en los procesos de planificación y control de la producción. Cuatro grandes, podemos decirles que investigadores se dieron a la tarea para comparar esos costos predeterminados y al final de cuentas lograron años más tarde, en 2003, Huicochea que hizo una comparación que a él le denominó análisis de las variaciones, en el cual tuvo un gran reflejo en los procesos de planificación y sobre todo en el control de la producción. Ahora veremos los que son costos reales o costo real. El costo real está constituido por el conjunto de gastos incurridos por la empresa o unidad organizativa en determinado periodo de tiempo. Dice que se sustenta que no solo en llamadas de costos, sino que es posible predeterminar ciertas valoraciones de los recursos en base a predicciones o estimaciones según comportamientos históricos estadísticos. Estos en los últimos son llamados costos estimados. Todos estos costos son compatibles con registros contables. Para que el costo real obtenido de una producción sea evaluado en cuanto a su eficiencia, debe compararse con cualquier otro costo histórico, estimado, estándar o planificado. Es imprescindible tener información de los costos reales para poder fijar los precios de venta y lograr que estos sean los más bajos. De ahí la importancia que se tiene el control que se ejerza para una eficiente información de los gastos que puedan ser fijos y variables en cualquier producción que se realice.
Dentro de la contabilidad existe la llamada contabilidad de costos, y esta se utiliza para medir los costos de producción de algún producto o servicio, y en consecuencia mide las eficiencias y se toma decisiones en cuanto a la producción, organización de la empresa, proveedores de materias primas o servicios para la empresa, o personal, etc. También se utiliza para generar y establecer costos estándar o estándares de producción para empresas. A continuación se describe un costo estándar. El costo estándar es un costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencias normales. Se desarrolla con base en los costos directos e indirectos presupuestados. Es una medida de qué tanto debe costar la producción, una unidad de producto o servicio, siempre bajo condiciones de eficiencia, es decir, sin desperdicios, tiempos ociosos, etc. De los componentes requeridos para elaborar dicho producto. Aquí ponemos el ejemplo de una chaqueta, ¿vale? Que es lo que de los costos de materiales que son piel, zipper, botón, etcétera, la mano de obra, empleados que influyen en el proceso, y eso también ya genera lo que son costos directos o indirectos de la fabricación. También el costo indirecto de la fabricación, pues es todo lo que vaya, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, en el que no le genera un valor, pero tiene que estar porque al final de cuentas se utiliza para poder hacer el proceso. Y en este caso tenemos el ejemplo que la electricidad o la renta de la fábrica. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que el costo estándar es uno de los sistemas más utilizados para determinar los costos de producción en una empresa manufacturera. ¿Cuál es la diferencia entre los costos estándar y reales? Los costos estándar son lo contrario de los costos reales. Estos últimos son costos históricos que se han incurrido en un periodo anterior. Los costos estándar se determinan con anticipación a la producción cuando se usa un sistema de contabilidad de costos estándar. Tanto los costos estándar como los costos reales se reflejan en las cuentas de costos. Entre ellos hay una diferencia que se llama variación. Uno de los estándares más importantes es la mano de obra. También pueden emplearse otros métodos para establecer las normas de tiempo. Estas se basan en tablas que contienen la asignación de tiempo estándar para varios movimientos y otros elementos que intervienen en un trabajo. Las normas de tiempo sintéticas requieren una descripción de trabajos muy cuidadosos y detallados. Recordemos que para lo que viene siendo el costo estándar, tenemos que cumplir ciertas indicaciones o normas dentro de un proceso para que el producto cumpla con las especificaciones requeridas por el cliente y sobre todo algo muy importante de lo que cabe de los estándares de producción, el desperdicio. El desperdicio viene siendo muy importante porque eso nos genera costos que hacen que el producto no tenga el valor real de lo que es el precio. Desafortunadamente a veces los estándares de producción a veces tienen ciertas variaciones que nos genera pérdida de tiempo y muchas otras cosas más que a lo mejor en el producto no se ve, pero al final de cuentas esto ya tiene cierto valor de adquisición, pero más sin embargo se le agregó el valor, pero no directamente hacia el producto. Pero esto está ingresado también bajo normas de estándares que se tienen que cumplir.
Entonces, entendamos que los estándares nos ayudan también a que evitemos los desperdicios y los tiempos. Y esto para evitar los costos. Anteriormente hemos platicado acerca de lo que son los estándares indirectos de la fabricación. Hicimos unos ejemplos del desperdicio. Aquí nos dice lo mismo, pero esto tiene que ser también bajo una norma. O sea, al final de cuentas también esto nos genera un costo porque está con normativa. Entonces, también tiene que ver un contraste con la naturaleza y materiales que sean variables. Entonces, esto nos indica realmente lo que son los estándares de costos indirectos de la fabricación. En esta partida ya está un poquito más definido las medidas de capacidad y las normas de los costos indirectos de la fabricación. Las distintas cantidades de costos absorbidos bajo cada una de las medidas de capacidad se relacionan con el grado de rigidez y flexibilidad de las normas sobre las cuales se basa el costo estándar de materiales y el costo estándar de la mano de obra. El estándar de costos indirectos predeterminado normal, basada en las horas de mano de obra directa como medida de la actividad de producción, se calcula de la siguiente manera. Y es así como capacidad máxima total, capacidad práctica, capacidad normal y capacidad presupuestada. Dice, ¿cómo se determina la tasa estándar de los costos indirectos de fabricación? Como se ha indicado, la tasa de costos indirectos de fabricación se obtiene dividiendo los costos indirectos de la fabricación presupuestados a nivel de operaciones presupuestado entre la base de actividad, que puede ser horas de manos de obra directa y horas máquinas, etc. En otras palabras, el sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción, previamente a su fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándose con el volumen dado de producción. Son costos objetivos que deben lograrse mediante operaciones eficientes. Cada elemento de costo se controla en forma adecuada. El costo total será equivalente al total de los elementos controlados. Los costos reales se comparan con otras cifras estándar y se obtienen las diferencias o variaciones que se registran separadamente a la contabilidad. Como resultado, para las diferencias se triplifican para su investigación y análisis por parte de la administración. Ahora veremos las ventajas. ¿Qué ventajas tenemos acerca de esto? Pues bueno, medir y vigilar la eficiencia de las operaciones, conocer la capacidad, conocer el valor del artículo en cada paso, un minucioso análisis en las operaciones, reducen el trabajo de la administración, facilitan la elaboración de presupuestos. Los costos son el complemento esencial de racional y organización presupuestaria, generan apoyo y el control interno. Es útil para la dirección en cuanto a la información, pues favorece la toma de decisiones. ¿Cuáles son las desventajas? No son aplicables para empresas cuya planta de producción son racionalmente organizadas. No son adoptables para cualquier tipo de empresa. No será recomendable para empresas pequeñas. Exige la relación de inventarios en periodos cortos. Algunas molestias de los trabajadores porque sienten presionados porque tienen que cumplir el estándar. Un sistema de costo estándar es aplicable generalmente a industrias que producen en gran volumen o en serie.
donde la fabricación es repetitiva y existe uniformidad en el proceso. No son recomendables para operaciones por órdenes pequeñas o que se volverán a producir. Bien, aquí tenemos los componentes de costos que se deben de tener. Y uno de los principales que aquí hace referencia mucho es los costos estándar y los materiales directos y la mano de obra. Esto indica que la variación entre el estándar y lo real se explica tanto por la cantidad o el precio estándar. Por ejemplo, en una economía inflacionaria como la colombiana es muy probable que las cantidades permanezcan iguales por los precios, pero los precios estarán fluctuando bruscamente, lo cual presentará variaciones significativas. Bueno amigos, por el momento ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Vimos lo que son costos predeterminados, costos estándares, costos indirectos de la fabricación. Estos de alguna forma pues ya nos dicen que pues solamente nos sirve para ahora sí que empresas grandes que tengan producción de volumen y que tengan en serie. Entonces es lo que aprendimos el día de hoy. Cuáles son sus ventajas y sus desventajas. De verdad espero les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.